¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Buenos días, Muy buenos días, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, seguir revisando la plataforma, el contenido, los talleres, los cuestionarios. A su vez, no se olvidará, por favor, de revisar las clases grabadas, de presentar los documentos, tener los papeles al día, las pensiones al día, para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido, ¿sí? Y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca del arte griego, ¿no? La anterior semana directamente estábamos revisando la civilización griega, lo que es la ubicación geográfica, hablando de la organización política, las polis, las ciudades, hablando también acerca de los pensadores también importantes, ¿no? El día de hoy vamos a estudiar acerca del arte griego, ¿no? Que prácticamente eran unas facetas bastante interesantes del conocimiento de los griegos, ¿no? En donde poco a poco en pintura, escultura, en la creación directamente de templos, ¿sí? En la creación directamente de lo que son juegos, prácticamente destacaron, ¿no? Recuerden que los griegos prácticamente fue una sociedad, hablando directamente de la ciudad de Atenas, en donde las disciplinas, las obras de arte realmente se fortalecieron, ¿no? Y hablando directamente del detalle, de los valores que tienen en este caso las expresiones corporales de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una imagen de un templo, hablando de sus columnas. Aquí podemos verificar las imágenes que están grabadas en la parte superior. Aquí tenemos lo que es una pintura, ¿sí? En donde detallaban directamente todas las actividades de los griegos, ¿no? Y una faceta muy importante a destacar es el trabajo que ellos realizaban en las esculturas, en donde representaban a dioses, a personajes importantes, ¿no? Aquí podemos verificar lo que son las columnas, aquí podemos identificar un hombre, una mujer, en donde detallan lo que es su cabello, su barba, la nariz, sus ojos, ¿sí? Expresiones en donde destacan directamente la belleza del ser humano. De igual manera, el rostro de la mujer, tenemos lo que son sus ojos bien determinados, su nariz, sus labios, sus oídos, su cabello en general, ¿no? Entonces, netamente, dentro de los griegos prácticamente detallaba la belleza del ser humano, ¿sí? Bien, antes de avanzar en el arte, vamos a destacar las principales batallas que tuvieron los griegos con algunas culturas, ¿sí? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura la señorita Noralma, por favor. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Batallas. Lejos de ser pacíficas, las polis que formaban el imperio griego eran muy propensas a los conflictos, puesto que habían algunas que se situaron en sitios muy convenientes que otras. Los desacuerdos territoriales y las invasiones no eran extraños al diario vivir de Grecia. Entre las guerras más conocidas se encuentran Guerra Lelatina. Fue disputada entre Calcis y Eretria, dos polis importantes de la antigua Grecia. El objetivo que ambas perseguían era el de apoderarse de una importante zona llamada Próspera para conseguir alimento conocida como llanura lelantina. Dicho conflicto se extendió por más de 60 años. Como consecuencia, Calcis venció y su contrincante fue destruido. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de las batallas que prácticamente los griegos se enfrentaron, fue una de las batallas en donde estaban dos ciudades importantes, ¿no?
Calcis y Eretria, se conocía como la guerra de Lelantina, ¿no? Si bien es cierto, estas dos ciudades prácticamente se enfrentaron con la finalidad de apropiarse de una situación, de una ubicación geográfica en donde gozaban de bastantes recursos, ¿no? Si bien es cierto, esta guerra prácticamente se extendió por más de 60 años, ¿no? En su momento, Calcis venció y el contrincante directamente Eretria, esa ciudad, quedó totalmente destruida, ¿no? Pero es una de las más emblemáticas por el tema del tiempo del enfrentamiento, ¿sí? Aquí podemos observar imágenes en este caso, en donde están prácticamente enfrentándose las ciudades de Calcis y Eretria, ¿no? Aquí hablamos de los escudos, del armamento militar, de las lanzas. Aquí también podemos detallar lo que son enfrentamientos con las embarcaciones, ¿no? Y sobre todo, pues, detallando que Calcis venció y anexó el territorio de Eretria, ¿no? Muy bien. A otra batalla bastante importante a destacar son las guerras médicas. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Clara, por favor. Buenas días, licenciado. Ya. Batallas. Guerras médicas. Fue el nombre en el que se conoció a las batallas entre los griegos y los persas entre el año 490 a.C. y 478 a.C. Las batallas movilizaron a los guerreros llevando a un enfrentamiento masivo que concluyó en la victoria de los griegos y el fin de los aqueménidos. Guerra de Peloponeso. En esa ocasión, Atenas y España se midieron en el campo de batalla con cifras iguales en el ejército. Como resultado, una de las ciudades más importantes del imperio hasta el siglo IV a.C. fue sometida a su esplendor o pecado por completo. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, aquí podemos ver directamente otra de las guerras bastante emblemáticas de los griegos, ¿no? Esta vez fueron en contra de los persas en los años 490, ¿sí? Y 478 antes de Cristo, ¿no? Aquí también podemos detallar, ¿sí? Que los griegos vencieron prácticamente a los persas, ¿no? Que fue una situación muy difícil, ¿no? Porque para aquel entonces los persas prácticamente gozaban de un ejército sumamente grande, ¿sí? Aquí podemos hablar de la siguiente guerra que es conocida las guerras de Peloponeso, en donde las ciudades más importantes de la antigua Grecia se enfrentaron, ¿no? Atenas y Esparta, ¿sí? Se enfrentaron directamente en una batalla en donde gozaban, en este caso, de igualdad de condiciones en el tema del ejército y que obviamente en este caso la ciudad de Esparta ganó y obviamente pues Atenas fue sometida directamente a manos de los espartanos, ¿no? Recordemos que Atenas prácticamente gozaba de un ejército bueno, estable, sin embargo, los espartanos eran expertos en el combate desde su nacimiento, el crecimiento personal, en donde prácticamente les dio mucha ventaja sobre el ejército ateniense, ¿no? Muy bien, otra de las batallas importantes a destacar es la batalla de las Termópilas. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Yesenia, por favor? Señorita Yesenia, ¿estamos ahí? ¿No? Listo, muy bien. No se olvidará, por favor, de notificar si no nos quedamos sin la participación. Señorita Noralba, por favor. Sí. Bat- Batalla de los Termópilas. Fue un conflicto que tuvo lugar bajo la Segunda Guerra Médica, específicamente en el año 480 a.C., en el desfiladero de los Termópilas, donde varios hoplitas de distintas polis griegas con 300 poderosos y valientes guerreros espartanos a la cabeza pusieron resistencia al avance de las poderosas tropas persas.
Luego de varios días de lucha intensa, los griegos fueron vencidos por los persas, gracias a un acto de traición de un griego que les indicó el camino a los persas hasta la retaguardia de los griegos, logrando rodearlos y matarlos por completo. Excelente, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Sí, si bien es cierto, prácticamente podemos detallar que este fue el segundo enfrentamiento que lograron tener, en este caso, entre los griegos en contra de en este caso, los persas, ¿no? Si bien es cierto, prácticamente fue una batalla en donde los 300 espartanos, ¿sí? No sé si hemos visto alguna película que es 300, ¿sí? En algún momento la hemos visto, tal vez. No. Sí. Ya, muy Licenciado, bien, ¿por qué? excelente. Sí, en esa película detalla directamente el enfrentamiento que tuvieron los espartanos. El líder prácticamente de ellos, Leonidas, se enfrentó pues al rey Jerjes primero, ¿no? ¿Qué sucede acá? Como ustedes saben, el ejército espartano era muy poco en comparación del ejército persa, ¿no? Obviamente, pues los espartanos mantenían estrategias, lograron perdurar algunos meses, ¿sí? Acerca de ese enfrentamiento, ¿no? Sin embargo, aquí podemos detallar, ¿sí? Que los persas prácticamente utilizaron estrategias en donde compraron lo que es a un aliado, en este caso de los espartanos, ¿no? Por ende, les indicó por dónde atacarlos y eventualmente, pues, quedaron totalmente destruidos a manos de Jerjes, ¿no? Si bien es cierto, es una batalla bastante emblemática, en donde prácticamente destaca la valentía de los espartanos, ¿no? A pesar que estaban en una desventaja sumamente grande, ellos no se rindieron y se esforzaron directamente por tratar de derrotar al ejército persa, ¿no? Aquí directamente podemos establecer algunas imágenes de cómo fue el enfrentamiento entre los griegos, en este caso los espartanos, en contra de los persas, ¿no? Ahora, la batalla de Salamina. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ashley, por favor? Licenciado, disculpe la pregunta. La guerra anterior dice la guerra ¿cómo es la Segunda Guerra Médica? ¿Por qué dice la Segunda Guerra Médica? Porque la primera, de igual manera, ya había pasado. Sí, el enfrentamiento directamente entre los griegos con los persas. Sí, a ese tipo de enfrentamiento se le conoce como las guerras médicas. ¿Sí? Le dieron ese nombre porque obviamente peleaban por los territorios. ¿Sí? Y después, prácticamente, la batalla de Termópilas fue un segundo enfrentamiento en donde, en este caso, el rey Jerjes I, que llegó a ostentar el poder, él quiso directamente apropiarse en su momento otra vez del territorio de los espartanos. ¿Sí? Y en esta situación, él logró derrotarlos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hablamos de la batalla de Salamina. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Ashley? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, sí, buenos días. Batalla de la Salamina. En el año 480 a.C., después de la batalla de las Termopilas, se lleva a cabo esta batalla, la cual enfrentó a las fuerzas navales persas y las fuerzas navales griegas, con Atenas a la cabeza. El general ateniense Temístocles se encargó de dirigir magistralmente a las fuerzas navales griegas, logrando derrotar a los persas y acabar de una vez por todas con la invasión del rey Jerjes. Jerjes, muy bien, excelente, Jerjes primera, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, miren, a pesar de que los espartanos fueron derrotados en ese enfrentamiento en las batallas de Termópilas, el rey Jerjes ordenó también atrapar y derrotar el ejército de los atenienses, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente el representante o el héroe de ese enfrentamiento, Temístocles, que se le conoce, eventualmente atacó una serie de estrategias militares, ¿sí? Al ejército persa, directamente al rey Jerjes I, en donde prácticamente lograron derrotarlo, ¿no? Y eventualmente, pues, detuvo el avance de los persas en tratar de conquistar los territorios griegos,
¿no? Sin embargo, el sacrificio de los espartanos también es catalogada como uno de los sinónimos de valentía hasta el día de hoy, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo el ejército ateniense prácticamente logró, en este caso, derrotar al rey Jerjes I y obviamente quitarlos del territorio a los persas en general, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la religión de los griegos. Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Luis René. ¿Estamos ahí? Sí, listen. Por favor. Ya. Religión, ¿verdad? Sí, por favor. La forma de religión de los griegos siempre fue politeísta. En todas sus ciudades, estado, los distintos dioses que adoraban los griegos vivían en lo que se conocía como el Monte Olimpo. A los dioses se les rendía culto en numerosos templos que fueron construidos en las ciudades-estado y generalmente este culto se hacía a través de sacrificios animales y oraciones. Además, se les honraba con competencias olímpicas, llamadas así debido a que se realizaban en Olimpia. Excelente, señor. Muchísimas gracias, 10. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la religión, ¿no? Como ustedes saben, los griegos mantenían una religión politeísta, es decir, adoraban directamente a diferentes dioses, especialmente a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Prácticamente se decían que los dioses vivían en el monte Olimpo, ¿no? Y de esa manera prácticamente las ciudades-estados creaban lo que son templos en donde realizaban el culto a estos dioses, ¿no? Daban lo que son sacrificios de animales, oraciones y también realizaban lo que son competencias o juegos olímpicos, ¿no? Que hasta el día de hoy todavía se sigue haciendo en el territorio de Atenas, ¿no? En donde trataban de tener una buena armonía con sus dioses en general, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes en donde están los dioses más importantes y sobre todo los ritos, en este caso, que participaban, ¿no? O que hacían directamente los ciudadanos para establecer lo que es una buena relación con sus dioses, ¿no? Ahora, ¿cuál es el padre de todos los dioses griegos? Zeus. Zeus, excelente, muy bien, ¿sí? El padre de Zeus, ¿cómo se llamaba el padre de Zeus? Ya, muy bien, 10, ¿sí? ¿Cómo se llama el padre de Zeus? Sí, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño trabajito. 10 segundos. A ver, ¿cómo se llama el papá Cronos, de Zeus? ¿Sí? Cronos. El titán Cronos. Muy bien. Vamos acá. Si bien es cierto, los dioses, obviamente, de los griegos estaban directamente, fuertemente relacionados a la mitología, ¿no? En un principio se mencionaba de que existía Urano y Gea y dieron paso al nacimiento de los titanes, ¿no? Y dentro de los titanes existía un líder que se llamaba, pues, Cronos, ¿sí? A su vez tuvo un hijo llamado Zeus, lo depuso del poder y prácticamente se quedó con el control de todo, ¿no? Y por ende, él es considerado como el padre de todos los dioses, ¿sí? Aquí también podemos destacar algunos dioses como Hera, que era la esposa de Zeus. Aquí también destacamos la diosa Gea, que era considerada la diosa tierra, ¿sí? En donde podemos detallar algunas características, ¿no? Religión. Yo le voy a dar lectura, por favor. ¿Quiénes eran sus dioses? Entre los dioses principales que adoraban los griegos podemos contar con los siguientes.
Zeus, este era el dios principal para los griegos, ya que consideraban el dios del cielo y gobernante del Olimpo, que dio origen a la mayoría de los dioses. Los griegos también lo llamaban Júpiter por su correspondencia con este dios de la mitología romana, ¿no? Esta diosa era la esposa de Zeus, correspondiente a la diosa Juno en la mitología romana. Además, se la consideraba reina de los dioses y se decía que era hermana de Zeus. Geo o Gea era considerada diosa de la tierra, una deidad que era muy importante en el panteón griego, quienes se representaba como Terra en la mitología romana. Esta diosa tuvo una vez a numerosos hijos que llegaron a ser dioses, ¿sí? Si bien es cierto, todos estos dioses prácticamente eran sinónimos de adoración, ¿no? Aquí también podemos hablar dioses como Apolo, ¿sí? Que prácticamente también era considerado, pues, el dios del sol, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura, en este caso, la señorita Clara, por favor. Religión. Apolo. Llegó a ser el dios del sol, quien mataba de una sola flecha desde lejos a sus víctimas. Se cree que fue uno de los dioses más venerados después de Zeus, por su gran cantidad de atributos y funciones. Fue hijo de Leto y Milieso de Artemis y Artemisa. Es una de las deidades más importantes y veneradas de la antigua Grecia, considerada diosa de la caza, pero también de los animales salvajes. Corresponde con la diosa Diana de la mitología romana. Ares. Es el dios de la guerra y era conocido por tener un carácter violento y sanguinario, lo cual hizo que fuera odiado por los griegos, incluso por sus padres, Zeus y Hera. Generalmente se identifica con Marte, dios de la guerra de la mitología romana. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien, aquí podemos hablar de otros dioses emblemáticos, ¿no? Apolo, dios del sol, Artemisa, ¿sí? Diosa directamente de la caza, Ares, dios de la guerra, ¿no? Miren, si bien es cierto, todos estos dioses cumplían, pues, diferentes factores y diferentes, perdón, funciones dentro de la sociedad religiosa griega, ¿no? Pero sin embargo, cuando los romanos directamente conquistaron el territorio de los griegos, ellos también se apoderaron de sus dioses en general, ¿no? Por ende, para los griegos, el padre de todos los dioses era Zeus, y Zeus también era representado en los romanos, pero con el nombre de Júpiter, ¿sí? Y así, de igual manera, estos dioses prácticamente jugaron un papel trascendental prácticamente en la sociedad griega, ¿no? Aquí tenemos dentro de la religión Hermes, que era el dios mensajero de otros dioses, era el dios del comercio, ¿sí? Y dentro de los romanos, él era considerado con el nombre de Mercurio, ¿no? Afrodita, en este caso, representaba a la diosa de la fertilidad, el amor, la relación con la belleza, el sexo, la lujuria, la reproducción, y sobre todo Afrodita llegó a ser la madre del famoso Eros, ¿no? Mejor conocido como Cupido. Y aquí directamente también podemos detallar su representación en la mitología romana con el nombre de Venus, ¿sí? Entonces, miren, gozaban de una cantidad de dioses sumamente grandes, y aquí también podemos hablar de semidioses y sobre todo también de criaturas extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama, sí? ¿Cómo se llama el perro del infierno, que tenía pues 3 cabezas, ¿ok? Y tiene un nombre. ¿Cómo se llama el perro de 3 cabezas que es el guardián del infierno? Conocemos un poquito de mitología romana, mitología griega. No. Sí, ¿no? Cerbero, ¿no? Excelente, Cerbero o Cerberus, que se le conocía, ¿no? Aquí también hablamos lo que es una mitología bastante grande, bastante fructífera, ¿no? Hablando de animales emblemáticos, increíbles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cerberus, hablando de la hidra de Lerna, hablando del león de Nemea, hablando de la quimera, de la esfinge, ¿sí? Hablando del kraken, de Medusa, bueno, una serie de animales que prácticamente detallaban dentro de la mitología romana, ¿no? Y a su vez características propias de los seres humanos, hablando de dioses, semidioses, que prácticamente detallaban la importancia
de la sociedad religiosa entre los griegos, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la música y la pintura. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Clara, por favor, la señorita Clara? Música y pintura. La música es parte vital de los antiguos griegos, ya que se encontraba presente en distintas celebraciones y hasta en funerales. Además, utilizaban la música como parte de los Juegos Olímpicos, Juegos Píticos, ceremonias religiosas y también algunos himnos que formaban parte de la dramas y adoración a dioses. Los griegos diseñaron una gran variedad de instrumentos que eran parte importante de la música de aquel tiempo. Entre estos se encuentra la cítara, la flauta de pan, la lira, el aulos, el draulis, la trompeta y algunos otros. Los griegos también se guiaban por pinturas de las canciones e himnos que se componían, algo que ha perdurado hasta nuestros días, aunque no de forma completa. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la música y la pintura, prácticamente en el tema de la música se utilizaba para todas las actividades, ¿no? En celebraciones, en ritos funerarios, en Juegos Olímpicos y sobre todo directamente en la adoración a sus dioses, ¿no? Es decir, prácticamente la música también jugó un papel fundamental de igual manera que la pintura, ¿no? Y sobre todo en la música, ellos fueron creadores directamente de los instrumentos de viento. ¿Qué tipo de instrumentos musicales son conocidos como instrumentos de viento? La flauta, La flauta, muy bien. ¿Qué más? la quena también. Muy bien, la quena, excelente. ¿Qué otro instrumento de aire? No recuerdo bien si es el trombón, ¿La trompeta? trompeta, sí también. Y la Muy corneta. bien. Al día de hoy tenemos una gran variedad de instrumentos musicales, ¿no? Uno de los instrumentos que simboliza también los instrumentos de viento, de aire que se le conoce, es la melódica, ¿no? ¿Hemos visto o conocemos la melódica? No, Sí, ¿no? Los demás, por favor. Es esa que es Melódica. como Costanito. armónica. Le suelen decir que uno sopla y va tocando con los deditos. Excelente, muy bien. Entonces, miren, todos los instrumentos de aire prácticamente y lo que conocemos al día de hoy son elaborados con la finalidad de practicar en ritos y ceremonias, ¿no? Especialmente la flauta, ¿sí? Las trompetas, que hasta el día de hoy las seguimos utilizando para cualquier ceremonia, ¿no? Miren, por ejemplo, ¿cómo se llama ese instrumento aquí, el que está aquí justamente? Parece un ¿Cómo arpa. se llamará? Parece el arpa. Muy bien, algo similar al arpa, excelente, la lira que se le conoce, ¿no? Aquí tenemos lo que es el instrumento del aire, aquí podemos observar que están tocando lo que son flautas, una trompetita, ¿no? Entonces, miren, gran variedad directamente de instrumentos que los griegos lograron desarrollarlo y sobre todo que lo practicaban, ¿no? Ahora, vamos a detallar los monumentos más importantes de los griegos. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jeremy? ¿Estamos ahí? Señor Jeremy, no se olvidará, por favor, de notificar si estamos laborando, ¿no? Señorita Ashley, por favor. Señorita Ashley, ¿no estamos? Parece que ya se nos fue. Muy bien. Señorita Noralba, por favor. Sí, monumentos griegos. Grecia ocupó una amplia región, sobre todo en el periodo helenístico, en el cual construyó grandes monumentos.
en especial templos dedicados a sus numerosos dioses mitológicos, además de estatuas esculpidas en mármol y bronce que los representan. Entre esta edificación podemos mencionar las siguientes. La Acrópolis de Atenas. Esta se considera el centro de los templos más importantes de esta ciudad de Atenas y uno de los más grandes lugares. Se construyó alrededor del siglo V a.C., donde se celebran grandes eventos, festivales, ceremonias y otros acontecimientos que se relacionaban con la religión y la historia de Atenas. Excelente, señorita. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de los monumentos griegos, prácticamente destacamos la Acrópolis de Atenas, ¿no? Que prácticamente se encontraba en la ciudad de Atenas y era un templo, en este caso sumamente grande, sumamente hermoso, en donde prácticamente realizaban festividades o ceremonias religiosas, ¿no? Aquí podemos observar, sí, que sigue latente hasta el día de hoy. Es una de las construcciones más famosas dentro de la antigüedad de Grecia, ¿no? Entonces, aquí podemos observar lo que son columnas, aquí podemos encontrar grabados en la parte frontal y sobre todo podemos también observar que los templos eran construidos en sitios sumamente altos, ¿no? Miren, ahora vamos a hablar directamente de el Partenón, ¿sí? Que prácticamente se ubica en la entrada de la Acrópolis de Grecia y que obviamente estuvo construido entre los años 447 y 432 antes de Cristo, ¿no? Justamente dentro de este templo se veneraba, en este caso, a Atenea. ¿Sí? Y hasta el día de hoy nosotros podemos observar la belleza de esta construcción, es sumamente alta, sumamente grande y sobre todo pues la representación directamente de sus dioses estaban justamente en el fondo, ¿no? Miren, aquí podemos encontrar lo que son las columnas, aquí podemos encontrar lo que son grabados directamente en las puertas, ¿no? Ahora, vamos a verificar otro monumento también importante conocido como el Erección o el Erecto, ¿no? Que prácticamente fue un templo dentro de la ciudad de Atenas, ¿sí? Que prácticamente estaba cerca del Partenón y que obviamente lo hicieron en veneración, en este caso en Atenas, Poseidón y Erecteo, ¿no? Miren, aquí tenemos lo que es un templo que es sumamente alto también, encontramos lo que son las columnas, encontramos directamente grabados dentro de este templo, pero sobre todo podemos verificar que a pesar que el sitio en donde fue construido era un sitio bastante escabroso, bastante difícil de hacerlo, los atenienses como tal prácticamente lograron construirlo, ¿no? Aquí también hablamos del oráculo de Delfos, del dios Apolo, en donde prácticamente se podía consultar acerca del futuro, ¿sí? Aquí encontramos diferentes piedras ubicadas en un sitio circular. Aquí también podemos verificar lo que es un arco sumamente grande en la partecita de aquí, y en donde prácticamente se acercaban los reyes a visitar lo que es o a consultar su futuro, ¿no? Y sobre todo también podemos destacar personajes emblemáticos de la antigua Grecia. Aquí hablamos directamente de Alejandro Magno, de Sócrates como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar, en el caso de Alejandro Magno, un personaje que prácticamente llegó a conquistar varios territorios, ¿sí? Especialmente en la parte de Italia, logró directamente constituirse como uno de los representantes, en este caso de Grecia, logró ser coronado rey directamente a los 20 años de edad y logró pues impartir todo su imperio por la mayoría de los territorios europeos, ¿no? Sócrates, que prácticamente fue un filósofo bastante importante de Atenas y que directamente él enseñaba lo que son a sus alumnos política, economía, filosofía, ¿sí? Y democracia en general, ¿sí? Prácticamente, en este caso, fue en su momento alabado como una persona muy inteligente. Recuerden que los filósofos en Atenas eran personas que prácticamente tenían bastante conocimiento, bastantes recursos y por ende eran personas muy sabias, ¿no? Sin embargo, en su momento Sócrates también fue acusado de corromper a los jóvenes y fue sentenciado pues a muerte, ¿no?
Aquí también podemos hablar de otro personaje emblemático que fue Aristóteles, ¿sí? Prácticamente se cataloga, ¿sí?, que estos personajes fueron pioneros en el arte, en las disciplinas que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿no? Aristóteles, perdón, Platón, prácticamente desarrollaron la disciplina que se conoce como la filosofía. Por ejemplo, la filosofía, ¿qué significa ese término? ¿Qué significa el término de filosofía? Perdón. Creo que es conocimiento y sabiduría o algo así. Casi, muy ¿No? bien. Es amor a la sabiduría. Sí, Aristóteles, Platón, Antígono, en este caso Demócrito, fueron algunos de los personajes emblemáticos de los griegos, ¿no? Herodoto, Homero, Pitágoras. Aquí también fueron directamente los que aportaron grandes disciplinas, ¿no? Como la filosofía, la política, la democracia y la arquitectura, en este caso que la podemos observar hasta el día de hoy, ¿no? Parte, por no decir toda nuestra sociedad, está basado en las enseñanzas de los griegos que siguen perdurando hasta el día de hoy, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Sí, no, No, excelente, licenciado. muy bien. no, No se licenciado. olvidará, por favor, de seguir revisando nuestra plataforma y nos encontramos el próximo domingo. Cuídense mucho, Dios me los bendiga siempre, ¿sí? Tengan un excelente día y pues no se olvidará de ir a votar, por favor. De igual Gracias, manera. licenciado.